comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del sexto domingo de la Pascua. Nos acompaña el coro Incienso y Mirra de la Catedral de San Juan de Fresno, California. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a agradar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Sois fuego y savia que viene a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa de pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Pedimos a Dios por los enfermos, los trabajadores del campo, por todo nuestro pueblo inmigrante, por todas las familias desunidas, porque las leyes y los legisladores le han negado el derecho de trabajar protegidos por la ley a millones de trabajadores, para que haya justicia en este país y en todos los países del mundo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabas, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía:
Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitan de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente como la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo este tiempo de la Pascua se nos ha venido narrando la historia de la iglesia primitiva. Una historia forjada por 2 actores o protagonistas principales: los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús, y el Espíritu Santo. La manera como ambos protagonistas iniciaron ese movimiento cristiano que muy pronto se convertiría en una institución llamada la Iglesia no fue un camino fácil. Era casi imposible que aquel puñado de hombres y mujeres que Jesús había llamado a ser sus fieles seguidores lograran reunir no solo cientos, sino miles de personas si solamente hubieran sido movidos por el recuerdo, el cariño, la estima, la memoria de aquel que les sacó de sus trabajos ordinarios y los llamó a ser sus seguidores, y que inclusive constituyó como jefes del nuevo pueblo de Dios. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles se nos describe cómo había conflictos entre los primeros discípulos del Señor y de qué manera, guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles resolvieron esos problemas de división y de persecución.
Viniendo algunas personas de Antioquía como de otras partes del mundo a consultar con los hermanos o la iglesia de Jerusalén, expusieron el caso de si debería pedírseles o exigírseles a los nuevos conversos del paganismo pasar por las regulaciones de la ley de Moisés, especialmente con la circuncisión y otros requisitos. Es entonces cuando vemos cómo la experiencia de Pablo y Bernabé, que habían predicado entre los gentiles, influyó para que ese primer concilio de la iglesia que sucedió en la ciudad santa de Jerusalén fuera precisamente el foco que iluminara no solamente los primeros pasos de la iglesia, sino a lo largo de todos los siglos, puesto que lo que hicieron los apóstoles en aquella ocasión ha definido la manera como la iglesia debe ser gobernada. La iglesia que Jesucristo fundó no es una mera institución humana, política, económica, pero definitivamente es una institución y por lo tanto es un grupo de personas que camina en la historia, que se prepara como antesala del reinado de Dios que se acerca. Si algunas personas se van decepcionadas porque en lugar del reinado predicado por Jesús vino la iglesia, y todavía dudan si lo que soñó Jesús es factible, tengo dos noticias que darles, una buena y una mala. La buena nueva es el reino de Dios que es posible realizar hoy y aquí en la historia, y no tenemos que esperar hasta el otro mundo para que se haga realidad. Debo enfatizar aquella nota que en los noticieros amarillistas les gustaría llamar la atención. Me refiero a la nota mala. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica no es democrática? ¿Quiere decir entonces que la Iglesia Católica se opone a la democracia? Los estados modernos que han enfatizado tanto los derechos individuales, así como los gobiernos de estado donde se respeta la ley, podrían pensar que esta afirmación es un peligro, pues no es así, mis hermanos. El que afirme que la Iglesia Católica no sea democrática no significa que en la Iglesia no se dé el espacio y la apertura necesaria para la participación de todos los fieles junto con los pastores. Acusar a la Iglesia que sea una dictadura sería un gravísimo error. Pero esperar que la iglesia no dialogue con los dictadores solamente porque son los viles enemigos de la iglesia tampoco es aceptable. La iglesia ha aprendido a lo largo de la historia a abrirse a todos los sistemas políticos de gobierno, pero no se puede someter a ninguna forma de gobierno, porque el que se casa con los vientos desaparece. La iglesia no puede dejarse llevar solamente por la popularidad o la moda. La iglesia respeta la forma de gobierno de cada pueblo. No quiere decir que justifica del todo esas formas de gobierno. Más bien existe como una fuerza crítica, como un cuerpo viviente, cuyos miembros deben ser conscientes de su misión en el mundo. Por un lado, espera de sus fieles permanecer obedientes a la palabra de Dios y al mismo tiempo activos y creativos en el quehacer en el mundo y en la historia. El cristiano católico romano es llamado a ser un creyente de Dios comprometido en el mundo y un ciudadano en el mundo sin dejar de ser fiel a Dios. Ya Jesús pedía por aquellos que vinieran a creer en su nombre por medio de la predicación de los apóstoles. Te pido, Padre, que sean uno. Te pido por ellos que están en el mundo, aunque ya no son del mundo. Esta tensión entre el mundo de hoy y el mundo de mañana, es decir, el reinado de Dios que se acerca, debe mantenerse precisamente para no olvidarnos que jamás podremos entrar al cielo si no estamos comprometidos con el suelo que pisamos y donde vivimos. Si no hay un cuerpo humano, si no hay un niño, si no hay un hombre, si no hay una mujer, si no hay un anciano, el Espíritu Santo no se va a dar en las bancas vacías de una iglesia.
no se puede dar solo en las plantas, no se puede dar en las piedras. Los seres humanos han sido convocados a ser pueblo de Dios y es a ellos a quienes se les ha confiado la obra divina. Por eso que los protagonistas principales en la iglesia son los discípulos y apóstoles, testigos oficiales del misterio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Contestaron aquellos que se reunieron en concilio en Jerusalén: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, les han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y estos otros 2 son Judas y Silas, quienes transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Les saludamos. En otras palabras, este texto muestra que dentro de los cristianos, ¿por qué no decirlo dentro de la Iglesia Católica? Hay personas que quieren mantenerse muy católicas, pero oponerse a la posición pastoral o social que los obispos asumen en ciertos momentos de nuestro país o de la historia y del mundo. Y dicen presentarse como católicos, pero ya no comulgan con los principios del Evangelio ni con la enseñanza de la Iglesia. Ninguna persona que se opone a los principios del Evangelio y a la enseñanza de los obispos católicos pueden representar oficialmente a la Iglesia Católica. Cualquier persona que escuche cierta doctrina que no va con la Biblia, que no va con la tradición de la Iglesia, que no corresponde a la enseñanza del magisterio o normas oficiales de los sacerdotes, obispos y el Papa, simple y sencillamente deben preguntar a su párroco, a su obispo, y decir: yo quiero saber si esto corresponde a la sana doctrina de la Iglesia, sino para renunciar a esas cosas nuevas o antiguas que quieren presentarse como la verdad. Porque, mis hermanas y hermanos, hay muchos falsos profetas, inclusive sacerdotes o falsos cristianos, que nada o poco tienen que decir porque no representan a Jesús vivo y actual en su iglesia, en esa iglesia donde se predica su palabra domingo tras domingo. No podemos aceptar ninguna doctrina que contradiga la tradición del querigma apostólico. Y no es fácil, pero es necesario que preguntemos siempre y no nos dejemos llevar por cualquier viento, por cualquier voz, porque como iglesia peregrina vamos a ir buscando siempre esa luz de la verdad. Iglesia que camina en este mundo entre sombras, entre caídas y levantadas, entre fracasos y éxitos, entre aciertos y desaciertos. Somos esa iglesia peregrina o inmigrante de Dios que viene a presentarse en el mundo como modelo de autoridad y participación para todos los pueblos de la tierra. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras
iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, esencial que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Esta iglesia peregrina de Dios tiene como modelo lo que el autor del último libro bíblico, la Revelación o Apocalipsis capítulo 21, nos describe como esa ciudad modelo, la Jerusalén celestial, ubicada en una montaña elevadísima. Es otra forma de decir a un nivel espiritual. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, ni de lámpara alguna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El verdadero cristiano sabe que la descripción de la perfección de esa ciudad no solamente se da después, cuando se acabe este mundo o después de muertos. Ahora, mi hermana y hermano, estamos comprometidos a prepararnos con una ciudad mejor, con una ciudad como el Señor la quiere. Desgraciadamente, la política en nuestro tiempo puede ser a menudo una lucha entre intereses poderosos, ataques partidarios, frases llamativas y el sensacionalismo de los medios de comunicación. La Iglesia llama a un tipo diferente de participación política, según nos dice el documento de los obispos católicos, formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Allí los obispos nos piden otro tipo de participación política, una política formada por las convicciones morales de conciencias bien formadas y enfocada en la dignidad de cada ser humano, la búsqueda del bien común y la protección de los débiles y vulnerables. Como católicos deberíamos ser guiados más por nuestras convicciones morales que por nuestro apego a un partido político. Cuando sea necesario, nuestra participación debería ayudar a transformar el partido al que pertenecemos. No deberíamos dejar que el partido nos transforme de tal manera que ignoremos o rechacemos las verdades morales fundamentales. Los obispos son dignos sucesores de los apóstoles que en aquel año probablemente 49 de nuestra era, ellos fueron fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo para tomar decisiones que beneficiarían a todas las generaciones que llevaríamos el nombre de cristianos.
La iglesia ha sido puesta como guía, no para imponer por la fuerza, sino para persuadir por la palabra, que debemos cambiar nuestra mentalidad y comprometernos de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, porque jamás la iglesia y el evangelio propondrán una ley o una norma que contradecirá la dignidad y la aspiración más profunda de los pueblos, todos de la tierra. Esa dignidad humana se ve completada y coronada con la dignidad del llamado a ser hijos e hijas de Dios, ciudadanos de la ciudad terrena, sí, pero también ciudadanos de la ciudad de Dios. Nosotros no tenemos que esperar a que termine el mundo para que Jesucristo sea nuestro sol de justicia. Ya vivimos en un tiempo apocalíptico. Ya no le tenemos miedo a ningún anticristo. Ya no nos desesperamos porque el mundo se acabe hoy, mañana o en una semana, en un mes, en 100 años o en 1000. Porque a fin de cuentas, el tiempo para Dios no cuenta. Cuenta lo que nosotros decidamos hacer en el tiempo. Eso cuenta. Cuando tú te decides a comprometerte, el Señor trabaja contigo. Cuando tú rechazas lo que el Señor te pide, qué pena que eches a la basura lo que el Señor te ha dado como joya incomparable. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Era pequeño, muy pequeño. Recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Aves Marías yo rezaba y a veces comía unas palabras, a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñabas. En mí estaba muerto aquel niño inocente, los caminos de ti se alejaban. Tu amor es muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras que ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirse sin rezar lo debido, pues
pues está mi corazón contigo. Ave María, Madre del Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.